Mira qué música nos trae. Teño vértixe! Vértixe! Vertixe! E de po canal, teño vértigo. Vamos a sentar. Gazebo, Fermón, que tontadas. A música de fondo é de fondo. Non lle reparéis. Vamos ler Teutofanía, los Patapí, Canizo, primeiro pobo virtual galego de Gaia. Empezan, así o determinaron, con unha cita. Explica ti. El adjetivo teutónico viene a ser sinónimo de germánico. Se aplica a un complejo y numeroso grupo étnico al que pertenecen muchos pueblos de Europa. En la historia europea intervienen pueblos teutónicos con los nombres de teutones, vándalos, godos, alamanes, anglos, burgundos, francos, lombardos y otros. Vikingo es el nombre aplicado a los navegantes escandinavos que entre los siglos 8 y 11 realizaron correrías y depredaciones por las islas del Atlántico y por casi toda Europa occidental. La marea de las primeras incursiones vikingas comenzó en el 856. En el siglo X, Erik el Rojo exploró Groenlandia, donde estableció una colonia. El litoral norteamericano... Su hijo, Leif Erikson, en la primera parte del siglo XI, exploró e intentó colonizar el litoral norteamericano. En sus migraciones, los vikingos alcanzaron las islas británicas, Francia, los Países Bajos e incluso Rusia. Los griegos y romanos llamaron indistintamente celtas o galos a los pueblos de tez blanca que habitaban el norte de sus fronteras. Ahora fálanos de druidismo, los druidas. El druidismo es la religión de los druidas. Los druidas eran la casta de sacerdotes entre los galos y otros pueblos celtas del occidente europeo, especialmente los asentados en la Galia y Britania. Según Estrabón, Diodoro y Tácito, historiadores grecolatinos, los druidas practicaban la adivinación por el vuelo de las aves y los movimientos convulsivos de los prisioneros que sacrificaban a tal fin. Los sacrificios humanos constituían uno de los principales rasgos de sus fiestas quinquenales. Las víctimas eran unas veces empaladas, otras asaeteadas y otras quemadas vivas en grandes jaulas de mimbre. ¡Qué simpáticos! Las costumbres y ritos de los druidas fueron severamente reprimidos por los emperadores romanos, otros pándigos de carajo, en la conquista de la Galia por considerarlos peligrosos fermentos de nacionalismo. Julio César, emperador del Imperio Romano, definió el carácter y funciones de los druidas. Dice así: atienden el culto divino, realizan sacrificios públicos y privados y explican asuntos de religión. Casi todas las querellas públicas o privadas caen dentro de su jurisdicción, y cuando se comete algún delito, cuando se perpetra algún asesinato, cuando surge alguna controversia sobre cuestiones de herencias o límites de tierras, actúan de jueces. Fijan los premios y castigos. Si un individuo desobedece sus decretos, es excluido de los sacrificios, máximo castigo para ellos. Poseen un jefe que goza de la más alta autoridad entre ellos. No toman parte en las guerras ni pagan impuestos como los demás, ya que están exentos del servicio militar y de toda carga pública. Se dice que aprenden en sus escuelas gran número de versos, algunos alumnos permanecen en ella 20 años. Ante todo se esfuerzan en fomentar la idea de que el alma del hombre no muere, sino que transmigra después de la muerte de un individuo a otro individuo. Estimulan con ello el valor de la gente, ya que destruyen el terror a la muerte. Sostienen abundantes charlas sobre las estrellas y sus movimientos, sobre el tamaño de la Tierra y los diversos países, sobre la naturaleza de las cosas y el poder de los dioses inmortales, e instruyen a los jóvenes en estos asuntos. Los druidas tenían por sagrados el roble y el muérdago. Es una planta parásita de flores amarillas que vive sobre los árboles.
El muérdago lo cortaba el oficiante con una hoz de oro, revestido de blanco y coronado con hojas de roble. Los ramos recogidos eran transportados después en un carro tirado por 2 toros blancos. Estrabón nos habla de sus áureos collares y brazaletes, así como de sus brocados de color escarlata y oro. Contaban el tiempo por noches en lugar de hacerlo por días, y se atenían a un ciclo cronológico de 30 años. Había también druidesas que ayudaban en las ceremonias religiosas con los cuerpos teñidos de negro. Los celtas llamaban también druidas a los hechiceros y magos de la tribu. Las crónicas nos muestran a esas gentes como maestras en nigromancia y ciencias ocultas. Recitaban poemas mágicos para atraer o evitar las tormentas y conocían el hipnotismo, como lo demuestra la práctica del sueño druídico y la ilusión. Presagiaban el futuro por la observación del estornudo y los agüeros, por los sueños sabidos tras los festines rituales, por el granido de los cuervos y por el canto de reyezuelos domesticados. El encantamiento de que se valió el druida Maelgem para provocar la muerte de Cormac, rey de Irlanda, consistió simplemente en la introducción en el pan del monarca de una espina de pescado que produjo su asfixia. Sus casas eran toscas chozas en forma de colmenas, tales como las casas druidas de Santa Kilda y Borerai, estrechamente relacionadas con las primitivas moradas subterráneas y los túmulos con cámaras. La teoría del neodruidismo asegura que existió durante siglos una especie de religión mixta cristiano-druida, sostenida después de la caída del Imperio Romano por una casta de sacerdotes medio paganos, medio druidas. Ben, bueno, ahora fálanos de mitología escandinava y teutónica. Ymir y los Jotuns. Ymir es el protogigante, antepasado y señor de los Reithursen, gigantes de hielo, o Jotuns, creado por el derrumbamiento del hielo septentrional de Nilheim en el vacío de Ginnungagap. En este viejo mundo se alimenta con leche de la vaca, o de la madre tierra, llamada Audumna, que a su vez se nutre lamiendo los bloques de hielo. Este proceso da origen a Buri, que se convierte en padre de Bori, engendrador de Odín, Vili y Be, que matando a Ymir lo transmutan en un nuevo mundo, donde la carne de Ymir es la tierra, sus huesos las montañas, sus dientes los arrecifes y riscos, su sangre los mares y océanos, su cráneo el cielo y su cerebro las nubes. Este nuevo mundo es Asgard, fortaleza edificada por los dioses donde viven Odín y los 12 Aesir, con una legión de enanos y elfos. Asgard se encuentra encima y en el medio de Midgard, la morada de los hombres. Yggdrasil, el árbol del mundo, extiende sus ramas hasta el cielo y da sombra al Valhalla, morada ultraterrena de los héroes, mientras sus raíces se hunden en Hel. En Midgard y en la tierra de los gigantes, Utgatar, unida a Asgard por el puente del arco iris, que guarda Heimdall, el centinela capaz de oír el crecer de la hierba, que avisará a los dioses de la arremetida de los gigantes de hielo. En torno al mar, cruzado por un puente del arco iris, se enrosca una descomunal serpiente, Jormungand. En el reino de Asgard hay 12 palacios y numerosos edificios. Odín, padre de los dioses y los hombres, esencialmente el aliento vivificador de los cielos. Todos los Aesir no son sino aspectos suyos. Aparte de esto aparecen los Edas bajo no menos de 53 nombres distintos. Es una divinidad solar, es también el dios de los muertos, de la astucia, él inventó la táctica militar, de la poesía, de la sabiduría, etc. Hijo de Bori, aparece a la vez como hijo y padre de Thor. Creó el primer hombre, Ash, y a la primera mujer, Alder, por el simple procedimiento de tropezar un día con sus cuerpos inanimados y dotarlos de vida, sin molestarse en indagar de dónde procedían tales cuerpos. De Bodem deriva Wednesday, miércoles. Frigga y Freya. Esposa de Odín, Frigga es, de todas las diosas, la más amada de él, con quien comparte el trono para ejercer su vigilancia sobre todo el universo, conocerlo todo y ejercer su poder omnímodo sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Freya es diosa distinta, que tenía a su cargo exactamente la mitad de los caídos en el campo de batalla y que presidía la munífica naturaleza.
Monífica significa generosa, espléndida. Luz solar, lluvia, cosechas, todo. De Frigga deriva Friday, viernes. Thor, hijo de Odín y la madre tierra, dios del trueno, conmoción cósmica originada por el enérgico martillar de Thor con su martillo Mjolnir. Para usar adecuadamente este instrumento tiene que calzar el dios guantes de hierro y ceñir un cinturón especial. Su culto parece haber precedido al de los Aesir, y después de haber aparecido el culto de Odín, debió haber gran competencia entre ambos cultos. El aristocrático Odín contó con el favor de los reyes y jefezuelos, el rudo Thor con el del pueblo. Valiente, esforzado, bonachonamente fanfarrón, Thor y su martillo santificaron los matrimonios y sepelios, hierros, hasta el advenimiento del cristianismo. Thor todavía vivía en la más espaciosa de las mansiones de Asgard, 540 pisos. Se llamaba Bilskimir. De Thor deriva Thursday, jueves. Balder, el dios resplandeciente que tenía su palacio en Breidablik, hijo de Odín y Frigga, era el más bello de los Aesir, personificación de la euforia inspirada por la luz del sol. El lúgubre mito de la muerte de Balder, el sol, tal vez expresa la melancolía de los inviernos del norte. Loki, enterado de que entre los elementos de la naturaleza solo el muérdago no había prometido respetar a Balder, indujo al ciego Hot, dios del invierno, a que disparara una jabalina de muérdago sobre el sol para darle muerte. La ira de los dioses por la muerte de Balder fue tan grande como rápida su venganza, aunque Loki intentó escapar metamorfoseándose en salmón. El retorno a la vida de Balder depende de que todas las cosas, animadas o no, lloren su muerte, las lluvias primaverales. Pero las cosas no vuelven nunca a comportarse del mismo modo, y es evidente que los celos de Loki por Balder marcan el principio del fin, el Götterdämmerung que cantó Wagner en su Anillo de los Nibelungos. Tiu, originariamente dios de los ejércitos atléticos y de la guerra, que a fin de sujetarlo en una red permite que el lobo Fenrir le arranque una mano. Tiu deriva en Tuesday, martes. Bragi, Iduna y Mimir. Bragi es uno de los Aesir, es el dios de la poesía y de la elocuencia, famoso por su ingenio y astucia. Su esposa, la gigante Iduna, mora en Utgardar, el mundo subterráneo del que han sido expulsados todos los Humtuns. Ella es, por razones que permanecen oscuras, la custodia de las manzanas que sirven de sustento a los Aesir. Arteramente, Loki pone a Iduna en manos del gigante Thiassi. Los Aesir, a quienes la falta de manzanas coloca en peligro de morir de hambre, ordenan a Loki que la rescate, cosa que Loki hace. Iduna se identifica a veces con una de las Asinjor, las servidoras de Frigga. Mimir es dios de la sabiduría, gigante y a la vez tío de Odín, que frecuentemente le consulta sobre asuntos importantes. Mora junto al árbol Yggdrasil, bajo cuyas raíces mana la fuente de Mimir, o fuente de la sabiduría. Loki es uno de los dioses nórdicos más enigmáticos. Era enano, aunque bello, y pertenecía al coro de los Aesir, aunque era hijo de un gigante, Farbauti. A menudo parece como la incorporación de la maldad teñida de perversidad demoníaca. Es evidente, aunque las razones constituyen un verdadero misterio, que él, más que cualquier otro elemento del panteón nórdico, provoca el juicio de los dioses, el Ragnarok. Loki de Argenboda, mensajera de la desgracia, engendra 3 horribles monstruos, el lobo Fenrir, la serpiente Jormungandr y la diosa de la muerte, Hel, que se alimenta de la médula y los sesos humanos. Al provocar la muerte de Balder, atrae sobre sí las iras de los Aesir y trata de escaparse transformándose en salmón. Pero atrapado en una red, es atado a una roca mientras una serpiente suspendida sobre su cabeza va vertiendo gota a gota su veneno. Su esposa Signe recoge en un cuenco estas gotas según van cayendo, pero se ve obligada a vaciarlo cada cierto tiempo y entonces deja caer algunas gotas sobre la cara de Loki, que rugiendo de dolor tiembla hasta conmover la tierra. Tal es la explicación de los terremotos. Surt es un dios, es el que entre los gigantes lleva el Ragnarok a su conclusión más tremenda. La traición de Loki acarrea la muerte de Balder. No es gran consuelo el que aparentemente pueda resucitar durante breves periodos. Sobreviene un terrible invierno en el que mueren plantas, árboles y animales. La humanidad, a punto de perecer de frío y hambre despiadado, se lanza por los caminos del crimen brutal y del incesto.
Hay numerosas inundaciones y el árbol del mundo, Yggdrasil, se bambolea en sus mismas raíces. Gigantes y demonios unen sus fuerzas